Hola, muy buenos días. Otra vez un poco lejos, otra vez desde la casa nomás, conversando con ustedes y dándoles el mensaje. Primeramente quiero decirles que hoy es el primer domingo y quiero expresarles todos mis deseos de bendición, de paz, de vida para este año. Estuve tratando de evaluar el año. En mi tiempo. Y bueno, creo que es muy difícil evaluarlo bajo los parámetros de Dios. En realidad, creo que es un sentir lo que Dios tiene que darnos, ¿no? Para la evaluación de cómo fue el año. Y también es un sentir el que Dios nos tiene que dar para encarar el nuevo año que viene. Porque casi nadie entiende la obra de Dios y es difícil de entenderla completamente. Entonces, por eso nuestras evaluaciones en muchos casos debemos hacerla con parámetros espirituales, con parámetros de avance del reino de Dios. ¿Ok? Y bueno, hoy empezaremos eh, continuando con un tema que creo que es muy central en la teología de la Biblia y muy importante para la vida. Un tema que para mí ha sido mal tocado, descuidado, pero que es tan importante que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, el cumplimiento del propósito de Dios. Y creo que necesitamos ser totalmente conocedores del tema. Por eso es quizás la cuarta parte que hablo acerca de las obras de la gracia, ¿no? El obrar de la gracia. Y creo, y en esto le puse como tema, ¿no? La gracia de ida y vuelta. La gracia de ida y vuelta es un tema muy importante que nosotros necesitamos saber. Si no lo conocemos, estamos como un poco engañados en la vida cristiana. Les voy a relatar brevemente a lo que me voy a abocar en esta enseñanza, ¿no? Primero, vamos a mirar que Dios es justo, ¿no? Dios a veces, por causa del mal entendimiento de la gracia, nos parece que puede ser medio blando, medio aquí. Bueno, vamos a ver cuál es la justicia de Dios y cómo actúa Dios, cómo Él es. Segundo, la segunda parte, vemos cómo para darnos la gracia, Él pagó el precio, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Él pagó un precio para salvarnos del juicio, ¿no? Que la justicia demandaba para todos los seres pecadores. Y en tercer lugar, creo que y este es el centro quizá del tema, ¿no? Es que para permanecer salvados del juicio debemos vivir en un estilo de gracia, dando y recibiendo de gracia. Das de gracia, recibes de gracia primero, luego das de gracia. A esto me voy a abocar el día en el transcurso de la mañana, ¿verdad? Dios es justo, Dios pagó porque el juicio de la justicia no cayera sobre los que le creen. Y por último, el estilo de vida que Él demanda de aquellos a los cuales Él salvó, ¿no? Una gracia de ida y vuelta. Aquellos que recibieron la gracia y aquellos que necesitan recibirla de la manera correcta, también deben otorgarla de la manera correcta. Muy bien, vamos a ver también un panorama. El sistema de justicia, podemos decir, es un sistema legal del universo, ¿no? Dios, el creador, es el garantizador de la justicia. La justicia, o sea, el justo juicio de las acciones de los seres humanos será una realidad. Ahora, cierto, vamos a mirar que a veces tarda por algunas razones,
pero llegará. Dios es el fiador de ello, ¿no? Entonces, como Dios no solamente es justo, sino también es amor y es misericordioso, ¿no? Él pagó, ¿no? Podemos decir, la sentencia de la justicia que pendía sobre nosotros los injustos, los pecadores, para poder perdonarnos. Ahora, este perdón es el que es a veces malentendido, tiene un propósito. El propósito es de quitar de nosotros la injusticia y hacernos seres justos, ¿no? Él no perdona para socapar. ¿Amén? Él no quiere socapar al que quiere seguir haciendo lo malo, lo incorrecto, la justicia, aprovechándose de los demás. Él perdona para que su gracia es como una oportunidad, ¿verdad? Para que los malos seamos transformados en justos, ¿no? O sea, a su imagen. La gracia de Dios que Él mismo conquistó para salvar a la humanidad es como un paraguas de la justicia, ¿no? Es como un paraguas debajo de la lluvia. Entonces, los que se acogen a la gracia es los que se meten bajo el paraguas y no reciben la lluvia, ¿no? Del juicio que van a recibir todos los seres humanos según su vida, según sus obras. ¿Ok? Pero es muy interesante, bueno, hay un problema a veces que nosotros no entendemos, que a veces nos metemos bajo el paraguas de la gracia, pero nos salimos del paraguas de la gracia. Los que se salen del paraguas de la gracia nuevamente se mojan. Esto es lo que vamos a ver ahora. Muchas veces no nos han enseñado esta verdad. Ok, pero lo que Dios espera con esa gracia es una transformación, ¿no? Progresiva de nuestras vidas. Una migración, podemos decir, desde el obrar, desde la vieja naturaleza, ¿no? Como obramos los seres humanos sin Dios, a vivir haciendo las obras de la nueva naturaleza. O sea, que progresivamente, ¿no? La nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros, empiece a tener un fruto y nuestras acciones vengan originadas por esta nueva naturaleza que hemos adquirido gracias al pago que Dios ha hecho. Entonces se espera de los hijos que entre tanto que son encaminados, ¿no? En esta nueva naturaleza, en este proceso de transformación, que así como ellos están recibiendo gracia, porque los seres humanos que están siendo transformados por la gracia de Dios no son perfectos y cometen errores, y la gracia viene y los limpia y los perdona porque está haciendo un proceso de restauración. Nunca la gracia viene para socapar, nunca la gracia viene para permitir seguir haciendo las cosas sin el juicio, ¿verdad? Entonces la gracia de Dios tiene un propósito muy importante. Pero para nosotros permanecer, podemos decir, debajo del paraguas de la gracia, necesitamos entender una verdad, y es que así como la recibimos, así la tenemos que dar. Entonces, no solamente debemos aprender a recibir gracia, porque, claro, esto es algo muy difícil, es algo que con la ayuda de Dios solamente se puede hacer, porque todos los seres humanos vivimos en un estilo de vida de ley, ¿no? Yo te amo porque tú también me haces bien. Yo te voy a premiar porque tú has hecho algo bueno, te voy a castigar si haces lo malo, todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la ley del sistema del universo nos enseña a vivir así, la sociedad nos enseña a vivir así, nuestros padres nos educaron así. Pero es Dios el que quiere transformar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿no? La nueva naturaleza ya ha sido instalada dentro de nosotros, pero puede ser que sigamos viviendo con aquello instalado, pero caminando motivados y por la vieja naturaleza, ¿verdad? Por la inteligencia de la mente, ¿no? Por las emociones,
¿no? O por una voluntad, o sea, una vida voluntariosa, que tarde o temprano, como hemos ido demostrando antes, no tendrán el efecto de una verdadera transformación para nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, nosotros necesitamos no solamente aprender a recibir la gracia de Dios, sino crecer saludablemente en esa misma gracia, manteniendo todos los días en esa gracia, pero luego de tener eso, se nos va a facilitar el empezar a vivir otorgando, ¿no?, la gracia hacia los demás continuamente. Esa es la manera que tenemos que hacer. ¿Ok? Por eso vemos nosotros que esta enseñanza que tenemos, vamos a demostrar, ¿no?, que la vida de la persona salva, ¿no?, o sea, aquella que ha recibido gracia, esa vida debe otorgar gracia, también debe exhalar gracia, debe no sé, otorgar gracia. Y esto no es opcional, esto es indispensable. Entonces vamos a ver cómo la Biblia nos muestra variados ejemplos de lo mencionado, ¿no? La gracia en nuestro trato con aquellos que no la merecen. La gracia, ¿no?, el perdón, por ejemplo, es una manifestación de una vida otorgando gracia. Por ejemplo, en Mateo 7 dice que no debemos juzgar, ¿no? El no juzgar también es vivir una vida donde nosotros otorgamos gracia. Entre otras, muchas, pero obviamente no podemos tocarlas todas, pero con esta idea que vamos a tener, espero que lleguemos, vamos a mirar la necesidad de esto. Entonces, como punto número 1, vamos a ver un poco la justicia de Dios. La justicia de Dios, porque necesitamos volver a enmarcar nuestro conocimiento de la justicia de Dios. ¿Ok? Y para ello voy a usar muchos versículos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Levítico, que en el libro de Levítico habla de la ley, vamos a ver cómo que Dios siempre es justo y Él actuará siempre con justicia. Él no hará acepción de personas. Por ejemplo, el Levítico capítulo 19, versículo 35, Él dice dentro de sus mandamientos, vamos a ver que sus mandamientos son todos justicia. Dice, no cometáis, les dice, injusticia en los juicios, en medidas de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Dice, balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, ¿no? Para Dios, las cosas deben ser hechas con justicia y corrección. Deuteronomio capítulo 16. Versículo 18. Por favor, si ustedes están en su casa con la comodidad, yo les animaría a estar con su Biblia. Si ustedes pueden ponerse una libreta y tomar apuntes. Pero para entenderme, creo que va a ser muy, muy bueno, muy deseable que ustedes vean esto que estoy hablando en su propia Biblia. Vamos a ver Deuteronomio 16, 18. Dice, en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, dice, está hablando cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, que es un sinónimo de la vida en la gracia. Dice, en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, pondrás jueces y oficiales por tribus, los cuales juzgarán al pueblo de Dios con justo juicio, la justicia de Dios. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás. La justicia, solo la justicia seguirás, dice, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.
No tendrás en tu bolsa, dice, pesa grande y otra pesa chica. Ni tendrás en tu casa efa grande u otro efa pequeño. Efa es una medida de volumen, de capacidad, ¿no? Para que se usaba para la venta de granos, etc. Versículo 15. Una pesa exacta y justa tendrás. Un efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque dice versículo 16, abominable es para Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia, ¿no? Entonces, Dios, tenemos que tener, mi propósito al mostrarles esto, es que entendamos que Dios no va a torcer su justicia, Él jamás lo hará. La gracia de Dios no es un torcer de su justicia, la gracia de Dios, Él pagó justamente por el pecado de todos nosotros. Deuteronomio 32, versículo 3. Dice, proclamaré el nombre de Jehová, dice, engrandeced a nuestro Dios. Está alabando a Dios y vamos a ver cómo lo alaba y cómo pone su justicia. Versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Él es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Justo, Él dice, es justo y recto. Dios es así, ¿no? Nosotros a veces estamos tan acostumbrados que las personas que están en autoridad, nosotros podemos torcerle, nosotros podemos pedirle una ayudita, ¿no? Coimear un poquito. No hay acepción de personas. Él les dice justo y recto. En el libro de los Salmos también habla, ¿no? El mismo salmista en el Salmo 7, por ejemplo, vamos a ver estos versículos. Dice, Jehová juzgará a los pueblos. Dice, júzgame Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Una de las cosas que tenía David es que conocía este aspecto del cual él también reclama a su pueblo. Pero David decía, júzgame conforme a mi justicia y a mi integridad. Versículo 9 del Salmo 7, estamos en el Salmo 7, dice, termine ahora la maldad de los malvados, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Sabe? El corazón de David en este Salmo es como el corazón de muchos bolivianos, de muchas personas. Quisiéramos que Dios establezca al justo. Pero muchas veces nosotros queremos que Él establezca personas justas sobre el gobierno, pero nosotros mismos somos injustos en nuestros tratos. Aquí le dice el salmista David, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, mi escudo está en Dios, dice el versículo 10, que salva a los rectos de corazón. Dios, versículo 11, Dios es juez justo. Y Dios, dice, está airado contra el impío todos los días. Cada vez que nosotros cometemos injusticia, que hacemos prevaricación, que nosotros hacemos preferencia, ¿no? Por ciertas razones que no sabemos. Entonces Él se aira porque Él es el garantizador de la justicia del universo. Versículo 12 dice, si el injusto no se arrepintiere, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha hecho saetas ardientes. O sea, el juicio llegará ante los que no están caminando en una verdadera justicia. Yo quiero que en este primer segmento de lo que estamos hablando, que quede bien en nuestro corazón que Dios es así. Que Dios es recto, justo, cabal. Salmo 116, 5 dice, clemente es Jehová y justo. Dice, misericordioso es nuestro Dios. Él es clemente y Él es justo. Ahora vamos a mirar un poco el área de su clemencia y de su misericordia y de su amor. Pero yo quiero que no confundamos. Cuando esto de su justicia esté bien puesto, bien cimentado en nuestro concepto, nosotros entenderemos la gracia de Dios. Capítulo 145, 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos
y misericordioso en todas sus obras. Es muy interesante que en sus caminos, en su andar de Dios, es justo totalmente. Y en sus obras es misericordioso. Isaías 45. En los libros de los profetas. Hemos visto en el libro de la ley, en los libros de los salmos, ahora en los libros de los profetas. Dice Isaías 45, 21. Dice, declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. Dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo. Dios, él se llama a sí mismo, justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Él se pone dos calificativos a sí mismo. Entonces, esto que él está diciendo es totalmente correcto. Es justo y también salvador. Y no hay otro fuera de mí. Miren, es tan justo Dios que Dios derramó juicio aún a su pueblo escogido. Y un paréntesis, Dios no escogió su pueblo como haciendo acepción de personas, ¿no? Estos son mis preferidos. Sí los allegó a sí mismo porque vio fe en ellos. Lo mismo, vio fe en sus padres, vio fe en Abraham, el padre de la fe. De la misma manera que Dios quiere ver ahora en nosotros. Entonces, al ver fe, él vio un pueblo que podía ser transformado por medio de esa su fe y ser un modelo, ¿no?, visible del Dios invisible. Él quiere revelarse a este mundo, Él quiere mostrarse a este mundo, ¿no? El mundo no lo puede ver porque el mundo murió espiritualmente a la relación con Él, pero Él nos quiere mostrarse, quiere restaurar su relación con este mundo, porque solo así el mundo llegará a cambiar y a ser aquello que Él mismo planificó, ¿no? Algo muy precioso, algo que nosotros todavía ni lo hemos visto. Entonces Él se dice Dios justo y salvador. El profeta Daniel, miren, en el capítulo 9 dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, dice, todo este mal, el profeta Daniel fue uno de los profetas que salieron de Jerusalén, podemos decir, llevados cautivos, ¿no?, por Nabucodonosor, después de que Dios derramó el juicio sobre Jerusalén y fue destruida, y Daniel profetizó en la corte del rey Nabucodonosor y fue hecho también un administrador, ¿no? Él fue un ministro de Nabucodonosor. Y él fue un testimonio poderoso, de tal manera que hasta Nabucodonosor conoció a Dios y él incluso promulgó un edicto en todo su pueblo que todos teman al Dios de Daniel. Pero aquí está mostrando, él dice, mire, en el capítulo 9, conforme está escrito en la ley de Moisés, dice, todo este mal vino sobre nosotros porque no hemos implorado el favor de nuestro Dios y no nos hemos convertido de nuestras maldades ni entendido tu verdad. Miren cuál era la causa de que el propio pueblo recibió el justo juicio. Dios no puede llegar ni a ser injusto ni con su propio pueblo. Por tanto, dice el versículo 14, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho y nosotros no obedecimos su voz. Bien, algunas personas sienten que porque son cristianos, porque recibieron al Señor y asisten a la iglesia, Dios no los va a juzgar con la misma medida que juzgará a todos los demás seres humanos. Y este es un concepto errado. Si alguien lo ha enseñado o alguien lo ha entendido, está mal entendido. Y no por no entender la ley, no va a funcionar la ley. ¿No? Si tú no sabes que el semáforo rojo es pare y tú, por ignorancia, cuando está el semáforo rojo, sigues con el carro y te chocas, mi querido, el problema es tu ignorancia, pero la ley se va a cumplir y Dios va a ser justo, sí o sí. Y es más, Dios no se complace en los que dicen que es injusto o que no creen en la justicia. Dios
quiere que nosotros entendamos y sepamos exactamente que Él es Dios justo. Miren lo que le dice Dios por palabras del profeta Malaquías a su pueblo. En capítulo 3 del profeta Malaquías, vamos a leer esto. Y espero, mis queridos hermanos, que quede establecido en su corazón que Dios es justo y que nosotros tenemos que alinearnos a una justicia de ese tipo. Dice Malaquías 3:13. Dice él: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y todavía preguntáis, dice, ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, Dios dice, sus palabras, a mi manera de ver, contra mí han sido violentas. Y ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Cómo es que nuestras palabras han sido violentas contra ti? Y mire lo que Dios considera palabras violentas contra él. Dice el versículo siguiente, 14, Malaquías 3:14. Habéis dicho, dice, miren, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, es decir, es por demás servir a Dios. ¿De qué aprovecha servirle? No hay una retribución. Recuerden, ellos estaban bajo la ley, ellos no estaban bajo la gracia. Dice, hemos visto, el pueblo dice, hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. ¿No? Palabras que muchas personas hoy en día, incluso hijos de Dios, tienen, quizás no en su boca, pero en su corazón. Pero estos conceptos son palabras violentas contra Dios. Estos conceptos indican nuestro pobre conocimiento de quién es Dios y cómo es Dios. Y nuestra vida ciega, que solo mira lo que se ve, no mira lo profundo. Hay gente que parece feliz, pero jamás es feliz. Hay gente que parece que no tiene nada para ser feliz, pero está lleno de gozo y de alegría en el corazón. No sé. Versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Sabe que Dios mira tu corazón, y Él recuerda cuando tú sabes que Dios es justo y que vale la pena temer a Jehová. Miren lo que dice el versículo 17. Y serán para mí, dice, especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Ellos serán especial tesoro en el día que yo actúe, cuando entiendan y cuando vivan sabiendo que yo soy justo y que aprovechan que guarden la ley y que aprovechan que estén en la presencia de Dios. Hebreos 11:6 dice que Él es galardonador de los que le buscan, y cualquiera que piense lo contrario y que diga lo contrario está hablando palabras violentas contra Dios. Para Él son violentas. Pero aquellos que no, aquellos que predican y que conocen la verdad, dice, serán para mí, dice este versículo 17, especial tesoro. Y en el día que yo actúe, dice, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que los sirve. Amén. Es necesario, si nosotros entramos en la gracia, entender que Dios, que vale la pena servir a Dios, temer a Dios, buscar su presencia, ¿verdad? Estar en su presencia. Esto estoy hablando en términos de la ley, en términos del pueblo de Israel, que todavía no había entendido, que todavía la gracia de Dios era un misterio. Entonces dice versículo 18, entonces os volveréis, dice, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es necesario entender la diferencia, y Dios nos dará
a conocer. Y podemos decir quizás por último, hasta en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, estoy dando un paneo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Dice, también oía otro ángel que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, dice, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, Dios es justo. Creo que usted ya ha recibido mucho para entenderlo. Abra su corazón. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente piensa que Dios es injusto? Porque hay tardanza de justicia muchas veces. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, es un versículo que usted se debe apuntar. Dice, porque no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, porque no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, dice, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Los hombres, según este versículo, como ven que no llega la justicia rápido, así inmediato, entonces se disponen a hacer lo malo. Empiezan a tener ese pensamiento que Dios acusaba en los versículos de Malaquías que habíamos visto previamente. No, por demás es servir a Dios. Parece que los injustos prosperan, los injustos son felices y nosotros. No, existe un tiempo entre la mala obra y el juicio sobre la mala obra. Pero, y bueno, me imagino que todos nosotros podemos entender qué pasaría si cada vez que hacemos algo malo, una mentira, viene el juicio, no sé si estaríamos de pie nosotros. No sé si habría hombre en la tierra que sobreviviría a esta situación. Habría puros niños, ¿no? Y ya los pequeños niños ya empiezan a hacer lo malo, el juicio. No, hay un delay, hay un tiempo que pasa entre las malas obras y el juicio sobre estas malas obras. Y en ese tiempo muchas veces, le animo a que usted lea el Salmo 70, el Salmo 77. Ahí va a entender cómo pasa. Pero en segunda Pedro, en su segunda carta, el apóstol Pedro nos dice una de las razones por las cuales el juicio sobre las malas obras tarda. Dice así, versículo 3, 9, segunda Pedro. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios conoce que el corazón del ser humano es malo, pero como Él ahora ha ofrecido su gracia, Él está esperando. Él es paciente para con todos, esperando, dice, que nos arrepintamos. Por eso Él está tardando el momento de su juicio, ¿no? El momento de su juicio llegará, pero no es ahorita. Muchas personas, por eso, como los israelitas, a los cuales le habla Malaquías, muchos de ellos estaban teniendo una mala idea por causa de eso. Y quiero que esto se borre en nuestros corazones. Dios es justo y Él juzgará hasta el milímetro un día. No piense que las malas obras, que las mentiras, que los engaños, que los sobornos, que las preferencias serán olvidadas, porque Dios es justo. Ok, ahora, como Dios es justo, y como hemos dicho, Dios es salvador, clemente, misericordioso, Dios es amor. Su gracia vino, amén. La gracia sería pues otra injusticia más, ¿verdad? La gracia como que parece ser que, claro, es como un apañar, como un cubrir, como una hacer acepción de personas con sus hijitos, ¿verdad? Ay, no, a mis hijitos no le va a caer el juicio, pero a los demás sí. Y, bueno, de cierta manera,
Es verdad, pero nosotros no entendemos el cómo. La gracia de Dios, mis hermanos, vino primero después de que Él derramó el justo juicio que tenían los pecados nuestros, los pecados de los hombres, los derramó sobre su Hijo Jesucristo. O sea, el juicio terrible del pecado tuyo y del pecado mío, vinieron sobre su Hijo Jesucristo. Él, el Dios eterno, se hizo hombre. No, nosotros nunca alcanzaremos a entender cómo el ser que creó se hizo parte de la creación. Y siendo parte de la creación, se puso y se cargó los pecados presentes, pasados y futuros de todos los seres del universo. Y ahí vino y se derramó la justicia sobre ese ser que no pagó por ningún pecado que él haya cometido, porque él fue intachable en toda su vida. Dice Romanos 3:21, dice, pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. O sea, aquí muestra que todos los hombres necesitan de la fe para entrar en ese paraguas, ¿verdad? Que decíamos que es la gracia de Dios. Si el juicio es la lluvia, la gracia de Dios viene y hay un paraguas, ¿no? En el universo. Por eso es tan maravilloso. Por eso se llama evangelio, buenas noticias para todos nosotros, de que la justicia de Dios no va a caer sobre nosotros, no solo porque Dios está esperando a que todos se arrepientan, sino porque ya su Hijo Jesucristo pagó ese juicio por todos nosotros. Por tanto, dice que aparte de la ley, que es la ley justa del universo, en la cual Él es el sustentador y el fiador de ella, Él derramó esa justicia, ese juicio que debía venir sobre nosotros en su Hijo. Pero nosotros o cualquier persona, a pesar de que el pago ya ha sido hecho, para acceder a ese pago tenemos que creer en Él, ¿no? Dice, para todos los que creen en Él. Por ejemplo, el problema de muchos de nosotros es que ignoramos la justicia de Dios. Ignoramos. Hermanos, esa justicia de Dios será una realidad, aunque a veces tarda, ¿verdad? Retarda su venida, pero llegará. No hay consideraciones emocionales. Él no es chantajeable, no lo podemos chantajear, no hay, pero Señor, yo he hecho tanto por ti, no hay intercambios. No hay, ten misericordia, cuando yo no me he arrepentido y no he creído. Porque ¿sabe qué? Cuando le decimos ten misericordia, realmente Él tiene misericordia, es misericordioso, pero su manera de tener misericordia fue morir en la cruz. Ahí, mis queridos hermanos, demostró todo su amor y compasión. Y esa es su manera de demostrar su misericordia. Quien no puede ver su amor y compasión en la cruz está ciego. ¿Sabe? No hay con Dios intercambios, no hay coimas, ¿no? No hay, te voy a dar estito, por favor, eres mi papá, yo soy tu hijito, pobre de mí. No hay nada de eso. Esa justicia es cabal. No hay métodos alternativos. El método de su misericordia y de su amor, el método es la cruz. Y la forma de obtenerlo es la fe. Por eso hemos leído, Él es y será completamente justo. Por eso dice, y un problema de los judíos, tristemente, después de la venida de Cristo, dice el Romanos 10, porque ahí empieza a ocupar de los de su propio tierra, de su propio pueblo. Dice que ellos, 10:3 dice que ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hay gente tan corrupta que tiene una manera de justicia, ¿no? Normalmente nuestra justicia siempre es ancha para nosotros, angosta para los demás. Por eso no podemos juzgar. Por eso en Romanos 7 vamos a mirar, él dice, no juzguen. Esta es una manera, un estilo de vida de la gracia, no juzgar. Miren, Romanos 2.5, hablándole a los judíos, porque en la carta a los romanos, él empieza mostrando la injusticia del hombre, ¿no? Que no conoció a Dios ni siquiera por medio de las cosas hechas. Y por eso el hombre fue descarriado y profundamente digamos, su corazón fue totalmente entenebrecido. Y él dice, y luego los judíos decían, pero nosotros hemos tenido la ley, somos el pueblo de Dios. Y luego primero se ocupa de los que no conocían a Dios nunca, y luego se ocupa de los judíos que también, a pesar de conocer la ley, hicieron injusticia y cayeron igual o peor que los demás. Le dice en Romanos 2.5, pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ve? Hay un día de ira y un día se revelará y se consumará el juicio de Dios. El cual, dice el versículo 6, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí vemos la justicia de Dios. Dice el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Aquí está hablando de la acepción entre judío y gentil. Dice, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, dice, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego. Porque para Dios, dice el versículo 11, no hay acepción de personas. Dios no hará acepción de personas. El que seas su hijo, el que haya recibido digamos, el inicio de la gracia de Dios, la vida de Dios, no hará que él haga acepción. Ahora, si permaneces en el paraguas de la gracia, el juicio ese que te tocaría por tu maldad, ya se ha consumado en Cristo y ya ¿no? se ha cumplido la pena. Por lo tanto, podemos decir, el reo ya está libre, ¿no? Cuando una persona termina su sentencia, ¿no? 5 años de cárcel, sale de la cárcel, ya no pueden condenarlo por ese mismo delito, ¿no? Entonces así pasa. Y el asunto de Dios es que nos libra de la cárcel porque Él nos está reformando. ¿Para qué? Para que, terminado su proceso, nosotros vivamos en justicia. La gracia de Dios tiene un fin, y el fin es que nosotros seamos transformados. Nosotros vivamos, como les decía, ya no guiados por la vieja naturaleza, sino guiados por la naturaleza de Él. Entonces, versículo 12, Romanos 2 dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está hablándoles a los judíos que ellos decían que por tener la ley, ellos no iban a recibir juicio. Le dice, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles, dice, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo los gentiles por naturaleza van a hacerlo? Está hablando de los gentiles cristianos, ¿verdad? La iglesia de Roma estaba dividida entre los cristianos provenientes del judaísmo, que conocían la ley, y los creyentes que nunca habían conocido la ley. Entonces, ellos son los gentiles, ¿no? En estos versículos. Ellos ya habían recibido
podemos decir, la nueva naturaleza de Dios. Pero los judíos cristianos se enorgullecían porque ellos conocían la ley y decían, y estos que se han convertido, pero no tienen la ley. Pero dice, ellos hacen por naturaleza, porque ya Dios cambió su naturaleza, hacen lo que es de la ley. Y aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Recuerden que el nuevo pacto, en los programas anteriores habíamos visto que en el nuevo pacto era que Dios pondría su ley en nuestros corazones y las escribiría en nuestra mente. ¿Ok? Entonces, versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. O sea, la persona no puede decir que ignora. Amén. Dice, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Ok? El conocimiento de la ley, el ser pueblo de Dios, no haría que haya acepción de personas. Ahora, como Dios, hermanos, pagó por nuestros pecados, pero aquí es donde a veces nos perdemos. ¿Con qué propósito? ¿Solamente de perdonar nuestros pecados? Así como los papás, los hijitos de papá, ¿verdad? Que su hijo comete por ejemplo, choca el auto, mata a las personas. ¿Y qué hacen los papitos? No, bueno, pues hacen lo mismo que Dios, digamos, ¿no? En este sentido. Pagan y bueno, lo libran, ¿no? Lo libran de la cárcel, hijito. Y Dios nos libra también de la cárcel, pero Él cargándose la culpa. Pero a esos padres muchas veces no les importa que el hijo siga siendo un tarambana. Pero a Dios nos ha salvado, ha recibido en sí mismo el juicio que nos tocaba para transformarnos. Para que ya no sigamos siendo ese tipo de personas injustas. Amén. Él no perdona para socapar al que quiere seguir haciendo lo incorrecto, la injusticia, la maldad. Su gracia, mis hermanos, es una oportunidad para que los malos seamos transformados en justos a su imagen, como dice la Biblia. Esto es muy importante entender a todos los que queremos entender la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene ese propósito. Porque Dios sabe que el hombre fuera de Dios no podrá cambiar. Pero Él lo pone dentro del paraguas. Lo libra del juicio. Cargándose Él. O sea, no está torciendo la justicia. Por eso Cristo vino a morir. Entonces, lo que hace es que aquellos que han recibido la gracia de Dios los pone en un proceso de transformación. Ahora, cuando nosotros hemos recibido la gracia de Dios, lo más importante bajo el plan de Dios es transformarnos a la imagen de Jesucristo. Y si usted recibió la gracia de Dios y no está enterado de esto, sepa que usted tiene que ayudar, tiene que colaborar. Usted tiene una voluntad que dársela a Dios para que Dios lo transforme. Hay una transformación que está esperando. El propósito de Dios es muy claro. Como dice, por ejemplo, vamos a mirar 1 Corintios. Capítulo 5. Miren, eso es una carta escrita a una iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que recibió la gracia de Dios y les dice, hermanos. Dice, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia, les dice. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, hablando de un pecado? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está hablando, como vamos a ver el miércoles, de la fiesta de los panes sin levadura. Saliendo de Egipto, por medio de la Pascua, seguía un periodo de 7 días donde no tenía que haber levadura. Entonces la fiesta de los panes sin levadura habla de una vida así. La levadura en este caso es un sinónimo de pecado. No debía haber. Dios los sacaba de Egipto por medio de la Pascua, ¿verdad? La Pascua que era
la liberación, ¿verdad?, de los hijos israelitas cuando los hijos de los egipcios murieron. Pero no era para que siguieran viviendo como antes, era para vivir una vida, una semana, 7 días, un tiempo completo, sin levadura. Ese es el propósito. Ahí nos está mostrando su propósito. Por eso dice el versículo 8 en esta 1 Corintios 5, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les está diciendo a aquellos que habían recibido la gracia de Dios, pero que seguían siendo injustos, pero que no estaban entendiendo lo que hoy tenemos que entender. Ellos les dicen, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aunque asistan a la iglesia, aunque hayan dicho la oración de fe, no heredarán el reino de Dios. Los ladrones, los injustos, fornicarios. Los idólatras, cuánta idolatría hay en el pueblo evangélico, aunque no tienen imágenes. Quizás valga la pena un día predicar sobre cada uno de estos pecados. Y dice el versículo 11, y estos erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. No pueden seguir porque ustedes tienen todo para una transformación, tienen todo para entrar en ese proceso de santificación a los que yo los estoy metiendo, dice Dios, y que fue a mi costa. Yo pagué por eso. Amén. Dice igual en la carta a los Gálatas, no estamos volviendo a la ley, no, estamos bajo la gracia, pero la gracia es un paraguas para que debajo de ese paraguas nuestra vida sea transformada. ¿Qué se puede decir? La carta a los Gálatas es una carta donde se defiende la gracia, no en contra de la vuelta a la ley. Pero ahí dice, por ejemplo, las obras de la carne, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne. Y luego está, ¿no? El versículo 19, 20 y en el 21 está diciendo, o sea, no lo leo porque no tengo tiempo, dice, en cuanto a esto, dice, os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, la gracia de Dios no es para que sigan haciendo estas cosas, que sigan con la idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¡Wow! Ellos no heredan, si ustedes siguen así, no van a heredar. Les está diciendo a los Gálatas, a la iglesia redimida de los Gálatas, a los hermanos. Amén. No se puede seguir viviendo así. ¿Por qué? Porque Dios tenía su propósito y lo cumplió en Jesucristo. Y ese propósito era que nosotros volvamos a ser transformados. Adán murió a esa naturaleza santa y nos legó esa naturaleza pecaminosa. Pero Cristo vino y murió en la cruz para legarnos esa naturaleza de Dios. O sea, que tenemos, o sea, de la cual nosotros tiene que partir todo nuestro obrar. Es cierto que vamos a estar con la carne todo el tiempo de nuestra peregrinación hasta que seamos transformados también, nuestro cuerpo sea transformado. Pero nosotros tenemos que migrar, como dije anteriormente, desde una vida actuando motivado, basados en esa vieja naturaleza, en esa justicia torcida, ¿no? Hasta llegar a actuar en esa nueva naturaleza, que es como la naturaleza de Cristo.
¿Cómo era Cristo? Así quiere Dios que nosotros seamos. Así es como, ese es el plan. Por eso viene la gracia de Dios. Ese es el propósito. Dice en Colosenses 1:26, hablando del plan de Dios, dice, ese misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, dice, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Y a ellos, dice, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, que tiene que significar una vida con gloria. Tiene que significar una vida que manifiesta la gloria de Dios. Porque cuando Dios termine ese proceso de transformación en nosotros, nosotros seremos como Él. Y dice que Cristo vino a manifestar la gloria de Dios, a manifestar en forma visible, se hizo hombre y caminó entre nosotros, dice Juan, y manifestó su gloria, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia. Y ese es el plan para nuestras vidas. La gracia de Dios viene porque quiere Dios llevarnos a esa transformación profundamente. No es para que seamos lindos evangélicos, sostengamos la iglesia, al pastor y vivamos bien. No, no, no. Dios tiene el propósito de la iglesia. Es transformarnos. Porque esta iglesia gloriosa deberá llevar ese testimonio al mundo. No es simplemente gente que se cambió de religión, gente que ahora asiste todos los domingos, o simplemente gente que, no sé, no baila, no toma, no entiendo, como algunos conceptúan lo que es la vida de un cristiano. Pero Dios nos ha metido bajo ese paraguas de la gracia para que nosotros entremos en un proceso de transformación. Amén. Es un proceso de transformación. El mismo Pablo dice en el siguiente versículo de Colosenses 1, después del 27, donde dice que el misterio se reveló, y el misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de una vida gloriosa en esta tierra, dentro de esta persona, de todas las personas que tienen a Cristo, porque Él puso su espíritu en nosotros. Y por eso Pablo dice el siguiente versículo, nosotros, dice, anunciamos a Cristo, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Miren, a fin, ¿cuál es el propósito del ministro? ¿Cuál es mi propósito de los apóstoles y los ministros del Señor? Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y para esto también trabajo, dice, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es una obra que el ser humano no puede realizar en sus fuerzas. Efesios 4 habla de del famoso y polémicos versículos, ¿no? 4:11, cuando dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La gracia de Dios tiene ese propósito. No es simplemente para que yo sea librado, me vaya al cielo, pero siga nomás el mismo hombre, o simplemente haya un esfuerzo humano. No, la gracia de Dios viene a transformarnos. Y como hemos dicho, la gracia de Dios nos puede transformar. Es poderosa para transformarnos, como transformó a Pablo. Él dijo, yo soy el más pequeño, que no merecía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más que todos estos. Pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Y aquí dice que Él constituyó, Él dio a todos los ministros a fin de, versículo 12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, al hombre maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, miren, yo he llegado al fin de mi hora y lo siento, y me falta el tercer punto, pero quiero que usted lo sepa bien. Este tercer punto ahora tiene que ver con, no solamente con esa intención que tengo yo, ¿no? De entrar en la gracia de Dios, porque he definido ser transformado, he definido ser un hombre que por la acción de Dios llegará a manifestar la gloria de Dios. Sino hay un punto que es muy importante y lamentablemente no me ha dado el tiempo y no es comprendido por nosotros los creyentes. Y este punto se puede resumir así. Nosotros somos los receptores de gracia y, como les digo, debemos aprender a recibir las cosas por gracia de Dios, de aquel que desea darnos todas las cosas, de aquel que tiene abundancia de todas las cosas. Debemos aprender a recibirlas. Y una vez recibidas las cosas que Dios tiene para nosotros, nosotros tenemos que ser personas que actúen repartiendo esa gracia, ejerciendo esa misma gracia. A los que no lo merecen, a los que no lo merecen. A todas las personas, a todas las personas. Yo actuaré como Dios quiere, no porque lo merecen, no porque sembraron bien en mí, ni siquiera porque se arrepintieron, simplemente porque la naturaleza de Cristo está en mí. Y yo estoy empezando, he aprendido por la gracia de Dios y por la obra de Dios a vivir, podemos decir que mis acciones tienen como origen esa nueva naturaleza que es de Cristo. Y he aprendido a negar los impulsos de la vieja naturaleza y a vivir bajo los impulsos, si se puede decir, de la nueva naturaleza de Dios. Pero precisamente esto último yo lo quiero dejar, lo vamos a tener que dejar para el próximo domingo. Estoy seguro, deseo que usted no se lo pierda, porque realmente toda la introducción fue para llegar a este punto. Y quiero que tome en cuenta todo esto que hoy día hemos dicho, hemos hablado. Me gustaría que usted lo vea, que usted lo vuelva a revisar y en su corazón esté bien seguro que Dios es justo. Dios no es como nosotros, no es como ningún ser humano. Mis hermanos, un abrazo grande y el próximo domingo no sé si estaremos en forma presencial o seguiremos así, pero de todas maneras, si no estamos en forma presencial con los hermanos de la iglesia igual, o si estamos en forma presencial igual, vamos a transmitir y digamos para aquellos que nos están viendo y asisten a otro lugar, va a quedar en el Facebook, ¿ok? Quiero darles un abrazo, un cariño, quiero decirles que yo estoy seguro, a pesar de lo que se ve y de todo el pesimismo con que se ve, ¿no? Estamos como entrando en un rebrote que dicen algunos va a ser peor, pero estoy seguro que bajo el punto de vista de Dios, este año 2021 será un año productivo. Recuerden, bajo el punto de vista de Dios, el ser humano se acercará más a Dios en este año 2021 y la iglesia tomará una posición mucho más relevante este año 2021. Pero nosotros tenemos que definir y nosotros tenemos que entender todo aquello que quiero compartir con ustedes el próximo domingo. Aparte de lo que hoy hemos entendido, con esto que vamos a mirar el próximo domingo, nosotros podemos decir, vamos a tener todas las herramientas para ser transformados y para que la gloria de Dios se vea en la iglesia. O sea, la iglesia que ahora está desolada, la iglesia, no sé, no está así como Dios la diseñó, porque Dios la diseñó gloriosa y no es gloriosa.
pero será gloriosa. Amén. Un abrazo.